Buenos días chicos, estamos ya a más de la mitad de abril, a 20 de abril, y vamos a empezar con el tema ya, a ahondar en el tema del barroco, un pequeño contexto histórico que os voy a proporcionar y del que me gustaría que hicierais un pequeño resumen en la libreta y que nos lo mandarais a cada una de las profesoras. En el barroco, pues antes de nada comentaros que partimos del Renacimiento, que es una etapa de bonanza económica y cultural y en la que ello se veía reflejado en la literatura, pues la buena posición que tenía España en Europa a nivel de guerra y demás, tenía una muy buena posición. Eso irá cambiando paulatinamente a lo largo del siglo XVII y va a haber una gran crisis económica y cultural. Como dice aquí en cuanto a las características, es un movimiento cultural, el barroco, que responde a la decadencia política, económica y social en este siglo, en el siglo XVII. Sobre la situación económica, pues como comenta el vídeo, el barroco español transcurre bajo los reinados de los últimos reyes de las casas de los Austrias. Son una época ya de decadencia. Este periodo estuvo marcado por una fuerte crisis. En lo político, las manos del monarca eran incapaces de solucionar los problemas del Estado y eso lo llevó, pues, primero a que se perdió esa dinastía, la Austria terminó por no tener descendientes y vinieron los Borbones, los actuales Borbones. Seguramente habréis dado ya en historia. Y eso pues es una época de decadencia. Cuando el rey deja en manos de otras personas el gobierno, España cae en picado. La economía del país no era buena. Había unas epidemias muy grandes que provocan malas cosechas y ello provocó pues que hubo mucha mortandad en esa época. La nobleza, el clero tenía muchísima riqueza y eso pues lo sufría el pueblo de manera, como dice aquí, muy dramática. La situación social y cultural, pues el hombre barroco adopta una actitud de pesimismo y desconfianza. Imaginaros cómo se vive en esta época y eso se ve reflejado en la literatura. Tenemos aquí entonces como una pequeña comparativa, lo que teníamos antes, el Renacimiento, y lo que tenemos ahora en el siglo XVII, el barroco. En el Renacimiento había una concepción vitalista y optimista del hombre. El hombre se veía a sí mismo de forma optimista. Había confianza en la naturaleza y un cierto gusto por el equilibrio, la armonía, sobre todo la armonía, que será muy diferente en el barroco porque será una época de contrastes. Es una época del renacimiento, de exaltación de la vida y de idealismo. Nos vamos ahora a la época en la que nos ocupamos ahora, que es el barroco, y es una concepción pesimista de la vida, de desengaño. Existe una desconfianza total en la naturaleza y el hombre, un gusto por la exageración, por el contraste. Es una época de claroscuros, se ve muchísimo en lo que es la pintura de la época y se verá también, por supuesto, en la literatura. Existe una exaltación de la muerte, se habla muchísimo del paso del tiempo, del realismo. Es una época en la que existe una obsesión por ciertos temas y básicamente, como es una época en la que también la religión tiene mucha importancia, pues la vida acaba por dejar de tener importancia. Se considera la vida un sueño, se considera una ficción prácticamente. Nos adentramos ya dentro de la literatura del barroco y como hemos visto ahora mismo, pues podemos decir que la literatura constituye uno de los periodos artísticos más importantes de la historia literaria española.
En cuanto a la temática, nos metemos ya de lleno, yo ya he avanzado algo. Se refleja la visión amarga y pesimista que caracteriza la etapa. La temática del amor ya no se idealiza a la mujer como se hacía en el Renacimiento, sino que se muestra como una experiencia dolorosa. El amor es dolor. En cuanto a la filosofía, existe una concepción pesimista de la vida, lo que lleva a los escritores a reflexionar sobre los temas como la fugacidad de la vida, lo que es lo rápido que pasa el tiempo, una actitud ante la muerte y una actitud ante la muerte pues que ya deja de tener preocupación ante la muerte. La muerte es liberación por muchas cosas, porque te quita de esta vida dolorosa y porque te lleva a un sitio mejor. Evidentemente, si pensáis un poco en esta época, pues ese sitio mejor hace pues más de 300 años, pues es el cielo, porque es una concepción muy religiosa. Y las vanidades del mundo, lo que nos gusta de este mundo, pues dejan de tener sentido precisamente por eso, porque en el momento en el que nos muramos, no nos llevamos nada al otro mundo. Esa es una concepción que se repite muchísimo en poesía y en todos los géneros literarios del barroco. Sobre los temas sociales, los autores expresan sus críticas a la situación del momento, porque existe una gran desigualdad sociales, existe hambre y existe miseria, lo que se verá reflejado en la literatura, como hemos dicho. En cuanto al estilo, la armonía de los textos renacentistas se vuelve más complicada para impresionar al lector con el uso de recursos formales y de contenido. Hablemos ahora ya directamente de las dos corrientes literarias que a lo largo de la historia se han intentado contraponer, pero que no se contraponen. Son simplemente como las dos caras de una misma moneda. Es esa decadencia vista de dos formas distintas. Por un lado, el culteranismo, que muestra una clara preferencia por la belleza formal, se caracteriza por el uso de muchos recursos literarios. Los mismos recursos literarios que nos encontrábamos en el Renacimiento, ahora se va a multiplicar. Un mismo poema nos puede sugerir, nos puede decir tantísimas cosas que al final te queda la esencia básicamente de esa decadencia, de esa visión decadente del mundo. Por otra parte, nos encontramos el conceptismo. El autor se preocupa fundamentalmente del contenido del texto y de profundizar sus ideas. Vamos a volver un poquito atrás el vídeo. Ahí. Volvemos. Se antepone el fondo a la forma, sin duda. Bueno, y hasta ahí, chicos, simplemente pediros que hagáis el resumen. Os vamos a invitar también a ampliar vuestro vocabulario con algunos términos que son importantes en la época y posiblemente pues haya que ver algún otro vídeo o hacer algún formulario como habéis hecho hasta ahora muy bien. Muchas gracias, hasta la próxima.